Muy buenas noches. Esto es México sin filtros, donde las noticias se dicen como son, no como quieren que las escuchemos. Hoy tenemos cifras que te van a volar la cabeza, una estrella de Hollywood rendida ante un mexicano, y un foco rojo encendido en uno de los estados más explosivos del país. Arrancamos. La fortuna de Chespirito. ¿Cuánto generó el Chavo del Ocho? Lo vemos con la ropa vieja, con el barril, con los cachetes sucios. Un niño pobre, ingenuo, caebel. Pero detrás de esa imagen icónica de la televisión mexicana, había una maquinaria millonaria. ¿Cuánto dinero generó realmente Roberto Gómez Bolaños con el Chavo del Ocho? Hoy se confirmó, su fortuna superó los 15 millones de dólares. Sí, escuchaste bien, 15 millones. Una cifra que, para los estándares de la televisión mexicana de los años 70 y 80, es descomunal. Y si pensás que eso es todo, no. Porque ese es solo el cálculo de sus ingresos directos. Si sumamos regalías, licencias, retransmisiones internacionales, contratos con Televisa y acuerdos con plataformas digitales en los últimos años, el impacto económico real de su obra podría superar fácilmente los 50 millones. El Chavo fue transmitido en más de 20 países, doblado a varios idiomas y vendido a cadenas internacionales. Incluso hoy, a décadas de su creación, sigue generando ingresos por merchandising, derechos de reproducción y plataformas de streaming. Pero ojo, no todo ese dinero fue repartido equitativamente. Muchos de los actores que participaron en el elenco original, como Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves o Rubén Aguirre, denunciaron durante años que nunca recibieron regalías. Trabajaron a sueldo fijo mientras el imperio de Chespirito crecía. Y mientras él se hacía millonario, ellos quedaban en el recuerdo pero sin cheques. Entonces la pregunta no es solo cuánto dinero hizo, es quién se benefició realmente del fenómeno. ¿Y qué pasa hoy con ese dinero? El legado económico está en disputa. Florinda Mesa, sus hijos, Televisa, plataformas de streaming, todos quieren una tajada de una herencia que ya no es solo emocional, sino comercial. Y acá te lanzo la pregunta a vos. ¿Crees que el elenco original merece parte de esa fortuna? ¿O los contratos de la época fueron claros y ya no se puede reclamar? Comenta. Porque esta no es solo la historia de una vecindad. Es la historia de cómo un ídolo se convierte en industria. Y quien queda afuera cuando llegan los millones. Amo a Checo. Brad Pitt se rinde ante el piloto mexicano. Cambiamos de velocidad, literalmente. Y pasamos a una imagen que, hace años, hubiera parecido ciencia ficción. Brad Pitt hablando maravillas de Checo Pérez. Sí, el actor del Club de la Pelea, Troya, 7 años en el Tíbet, dijo que ama al piloto mexicano. Esto sucedió durante una entrevista promocional de su nueva película sobre Fórmula 1, donde Pitt está trabajando codo a codo con los mejores pilotos del mundo. Cuando le preguntaron por Checo, no lo dudó. Amo a Checo. Es un tipo brillante, un piloto valiente, hábil y muy querido por todos en el paddock. Y no se quedó ahí. Dijo que México tiene una de las aficiones más intensas del mundo, que el Gran Premio de la CDMX es una locura hermosa y que admira el temple de Checo ante la presión. Esto, más que un piropo, es un guiño poderoso. Porque Brad Pitt no habla solo como actor. Está produciendo una película que va a poner a la Fórmula 1 en las salas de cine de todo el planeta. Y lo que diga ahí, moldea opinión global. Entonces, ¿qué significa que Checo esté en su radar? Significa que el piloto mexicano ya no es un talento regional. Es una figura global. Una cara reconocible. Un símbolo nacional en un deporte que, hasta hace unos años, era terreno exclusivo de europeos. Pero no todo es glamour. Porque mientras Checo suma elogios en el extranjero, en México sigue recibiendo críticas despiadadas cada vez que no sube al podio. ¿Doble vara? ¿Falta de orgullo nacional? ¿O simplemente exigencia legítima? Vos, ¿qué pensás? ¿Nos cuesta reconocer a nuestros ídolos hasta que alguien de afuera los valida? ¿O es Checo quien todavía tiene que demostrar que puede ser campeón del mundo? Contanos. Porque cuando Brad Pitt se emociona más que algunos connacionales, algo estamos haciendo mal. Armas en penales de Sinaloa. El gobernador admite complicidad interna. Y ahora, volvemos a la cruda realidad. A esa que no tiene luces de estudio ni declaraciones elegantes.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció públicamente que hubo complicidad dentro del penal de Aguaruto para el ingreso de armas largas. Esto, después de la brutal riña registrada esta semana que dejó 3 muertos y al menos 5 heridos. El nivel de violencia fue inédito. Fusiles automáticos dentro del penal, granadas de fragmentación incautadas, y testimonios que hablan de control absoluto por parte de internos ligados al crimen organizado. La confesión del gobernador fue brutalmente honesta. No puedo negar que hubo complicidad. Las armas no entran solas. Pero, ¿y ahora qué? Porque lo que se está diciendo es que en Sinaloa, uno de los estados más controlados por el narco, los penales ya no son centros de reclusión. Son cuarteles operativos del crimen organizado. Y esta vez, no se puede mirar para otro lado. Porque si un penal estatal permite el ingreso de armamento militar, ¿qué pasa en los demás? ¿Qué nivel de corrupción hay en los custodios? ¿Y qué clase de guerra se está librando tras los muros? Recordemos, Sinaloa es el estado del que salió Ovidio Guzmán. Es el estado de las caravanas armadas, de los narcocorridos, de los toques de queda autoimpuestos por los propios cárteles. La confesión del gobernador es un acto de valentía, o un grito desesperado, porque lo que deja claro es que el sistema penitenciario está roto. Y no solo allá. Si Sinaloa lo admite hoy, ¿cuántos estados lo van a seguir negando mañana? Te pregunto con toda claridad, ¿crees que el gobierno tiene el control de las cárceles del país? ¿O ya se perdió esa batalla? Comenta, porque si los penales son trincheras, entonces no hay justicia posible. Hasta acá, la primera parte de esta edición de México sin filtros. 3 noticias. 3 caras distintas de un mismo país. Una fortuna construida en silencio, con muchos afuera del reparto. Un piloto mexicano reconocido en Hollywood mientras es cuestionado en casa. Y un gobernador que admite lo impensable, que las armas ya no entran a escondidas, entran con permiso. Esto es México, donde el pasado sigue generando millones, el presente se disputa a velocidad de Fórmula 1, y el futuro se juega en penales que parecen campos de guerra. Seguimos en México sin filtros, donde los golpes no se editan y las verdades no se maquillan. Hablando de golpes, lo que se viene es tanto un espectáculo mediático como una radiografía de lo que consume el mundo hoy, violencia vestida de show. Arrancamos con la pelea que nadie pidió, pero que millones van a mirar. Julio César Chávez Jr. versus Jake Paul, el boxeo que ya no es boxeo. Sí, es real. Julio César Chávez Jr. se va a enfrentar en el ring contra Jake Paul, un ex campeón mexicano contra un youtuber reconvertido en boxeador. ¿Es una burla? ¿Es un negocio? ¿O es el reflejo de lo que se convirtió el boxeo? La pelea está programada para el 20 de julio, y ya tiene garantizado un contrato multimillonario en PPV. ¿Por qué? Porque Jake Paul no es solo un tipo que grita frente a una cámara. Es una máquina de monetización. Y Chávez Jr., bueno, es Chávez Jr., hijo del más grande boxeador mexicano de todos los tiempos, pero con una carrera marcada por la irregularidad, los escándalos y el eterno estigma de no estar ni cerca del nivel de su padre. Y ahora va a subirse al ring con un influencer estadounidense que, sin tener una carrera olímpica ni técnica refinada, sabe venderse mejor que muchos campeones mundiales. ¿Y sabes qué? Miles, sí, miles, ya compraron sus entradas digitales. No por respeto al boxeo. No por admiración deportiva, sino por morbo. Porque eso es lo que venden ahora las peleas. Morbo, espectáculo, y una narrativa de circo con guantes. Pero hay algo más profundo acá. Este combate es el símbolo de una generación que ya no necesita credenciales para ocupar el centro del ring. Y también, es una cachetada para el boxeo mexicano, que parece haber olvidado lo que representa subirse al cuadrilátero. Chávez Jr. lo sabe. Sabe que esta pelea no es una redención deportiva. Es su última carta para volver a tener un foco encima, aunque sea con polémica. Y Jake Paul juega con ventaja. Él no necesita legitimidad, solo necesita vistas. Y con eso, gana. ¿Vos qué pensás? ¿Esta pelea es un insulto al legado del box mexicano? ¿O es simplemente el reflejo de una industria que ya no distingue entre púgiles e influencers? Comenta. Porque si todo se vuelve contenido, ¿qué queda del deporte real?
Enfrentamiento en Culiacán, el ejército entra y el narco responde. Y ahora, volvemos a Culiacán, donde las armas no se usan para show, sino para matar. Esta mañana, elementos del ejército mexicano se enfrentaron con civiles armados en las afueras de la ciudad. El saldo: 3 detenidos, un arsenal asegurado, y una nueva demostración de que el poder de fuego del crimen organizado sigue intacto. En el operativo se decomisaron fusiles de asalto calibre .50, municiones de uso exclusivo del ejército, artefactos explosivos improvisados y vehículos con blindaje artesanal. Sí, otra vez hablamos de un mini ejército, operando a plena luz del día en zonas urbanas. Y otra vez, como si fuera rutina, las autoridades dicen que fue un golpe importante contra el crimen. Pero, ¿cuántos golpes como estos se necesitan para cambiar algo realmente? Porque el patrón se repite. Un decomiso, un enfrentamiento, 3 detenidos. Y la estructura criminal sigue operando como si nada. Y lo más preocupante no es la violencia. Es la normalización de la guerra. Culiacán ya no se sorprende. La gente se resguarda, cancela actividades, y luego sigue su vida. Y eso es lo más peligroso, la resignación. Mientras tanto, el mensaje es claro. El narco está armado, organizado y con presencia territorial. El Estado, por su parte, reacciona, pero no previene. ¿Y el fondo del problema? Lo decíamos en la primera parte. Penales infiltrados. Armas que entran con ayuda interna. Y gobiernos que lo admiten, pero no lo detienen. Entonces, ¿qué clase de control se está ejerciendo? ¿Y cuánto tiempo más vamos a tolerar esta línea invisible entre crimen y gobierno? Te lo dejo ahí. Pero deja tu comentario. ¿Crees que estas detenciones son reales avances o puestas en escena? ¿Hay estrategia o solo reacción? Cierre editorial. Lo que toleramos, lo perpetuamos. Hoy hablamos de millones que no se repartieron con justicia. De ídolos que reciben más cariño afuera que en su tierra. De cárceles convertidas en cuarteles del narco. De espectáculos de boxeo que reemplazan al deporte real. Y de ciudades donde ya nadie se sorprende de escuchar ráfagas en la madrugada. Y frente a todo eso, ¿qué hacemos? Porque la indignación de redes dura 24 horas. El enojo en WhatsApp se olvida cuando llega el fin de semana. Y la bronca que sentimos cuando escuchamos noticias así, se va si no la convertimos en acción. México no está condenado, pero sí está anestesiado. Y no hay analgésico más peligroso que la costumbre. Costumbre de ver políticos sin credibilidad. Costumbre de ver boxeadores en decadencia. Costumbre de ver a narcos manejando camionetas blindadas por calles que deberían ser nuestras. Costumbre de ver que lo que debería ser excepción, ya es rutina. Por eso este espacio existe. Para sacarte de la comodidad. Para decirte lo que muchos callan. Para dejarte con una incomodidad que, ojalá, te haga hablar. ¿Querés cambio? Empezá por no mirar para otro lado. Comenta. Discutí. Rebatí. Pero no calles. Esto fue México sin filtros. La verdad, sin anestesia. Nos vemos en la próxima edición.